Tuto o Doria Medina, lo vamos a saber en el mes de abril después de las encuestas que el bloque de unidad opositor realizará de manera simultánea. Estamos con Paul Coca, analista político, para ver qué podemos esperar. Al respecto, a ver, un panorama ya por lo menos tenemos. Un Tuto Quiroga que dice que a pesar de lo que suceda, él va a ser un candidato para las próximas elecciones. Un Samuel Doria Medina que es el único que se ha mantenido firme en este bloque opositor. Y tres miembros del mismo bloque que han indicado que no van a ir por la candidatura presidencial. Paul, buenos días. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Que todos, por favor, tengamos una excelente jornada. Que así sea. A ver, ¿qué tenemos que esperar? ¿Habrá algún cambio? ¿Es lo que ya se veía venir, por así decirlo? Muy bien, se ha anunciado que van a hacer 3 encuestas. Cada una va a entrevistar al mismo tiempo alrededor de 4.500 personas. Y va a ser un muestreo que va a ser al mismo tiempo, es decir, de manera simultánea. Han anunciado los miembros del bloque de unidad de oposición. Aquí ahora la gran pregunta es la siguiente. Primero, el que pierda o los que pierdan, ¿realmente van a respetar los resultados de esta encuesta? Porque obviamente ese es el mar de dudas que hay. Porque obviamente hay 2 opciones, o van unificados como bloque de oposición o cada uno por su lado. Son las únicas opciones reales que hay. Pero si han decidido ir en un solo bloque, van a tener que respetar los que pierdan, el resultado del ganador, y el ganador va a tener que también trabajar con los que han perdido. Y no solo eso, sino también en muchas cosas. Por ejemplo, Samuel Doria Medina ha puesto la propuesta de no reelección. Para Samuel Doria Medina, todos los candidatos tienen que tener una elección y nunca más reelección. Esta propuesta de Samuel, por ejemplo, le corta las alas a cualquier miembro del bloque de unidad que en este momento sea autoridad, sea diputado, senador, de Comunidad Ciudadana, de Creemos quien sea, para ir a la reelección, por ejemplo. Lo ha dicho Samuel, no a la reelección, no solo presidencial. Se entiende que es para todos los cargos públicos. ¿Respetarán eso también en el bloque de unidad? El de que todos los que ya estuvieron en cargos públicos no vayan a una reelección. Obviamente esto de acá lo tendremos que saber en el mes de abril aproximadamente, cuando ya entreguen los resultados de las 3 encuestas. Ahora sí, pongamos casos hipotéticos. Si esta encuesta la gana Samuel Doria Medina, ¿Tuto Quiroga bajaría su candidatura? ¿Qué crees? Según el acuerdo al que han llegado, tendría que bajar. Hay 3 candidatos del bloque de unidad: Tuto, Samuel y la señora Vallivian. Yo a la señora Vallivian no la veo con perspectiva ni ningún tipo de posibilidad, pero el que está ahí, está ahí. Si Tuto perdiera la encuesta, Tuto tendría que obviamente bajar candidatura y obviamente tener que apoyar también con lo que él ha hecho a Samuel Doria Medina. Pero también otro gran problema va a ser las listas al Parlamento, las listas legislativas. Ese va a ser un gran problema, porque todos los miembros del bloque de unidad tienen nombres y apellidos de personas que quieren llevar en las listas, en las candidaturas finales. Entonces se va a tener que hacer un gran consenso. Y si muchos van a quedar fuera, bueno, ahí se tendrá que ver otras opciones. Pero es más complejo de lo que parece. ¿Por qué? Porque en Bolivia tenemos que entender que no estamos acostumbrados a cumplir los compromisos de palabra. Esa es la lección que siempre los políticos nos dejan. Ahora, se tendría que seguir llamando bloque de unidad de oposición, tomando en cuenta que hay otros candidatos también que aseguran que van a llegar hasta el mes de agosto con su candidatura y se consideran de un bloque opositor, por ejemplo, Manfred Reyes Villa. Lo que pasa es que en este momento la oposición general está dividida en 3 grandes bloques, hay que decirlo así. El primer bloque es el bloque que estamos haciendo referencia. El segundo es un bloque emergente donde está Manfred Reyes Villa, está Chi Hyun-chung. Y el tercer bloque, ya mucho más disperso, son los nuevos actores políticos, por ejemplo, Nueva Generación Patriótica, por ejemplo, los liberales, que son varios grupos,
que alguno de ellos quizás pueda conseguir alguna sigla para participar de las elecciones. Entonces tenemos nosotros estos tres bloques, algunos mayoritarios, otros no tanto, dentro de la propia oposición. A lo que quiero llegar. Si pensamos los bolivianos que en la papeleta del 17 de agosto, fecha en la que debiera ser la elección, por cierto, solo hay el MAS y un partido de oposición, estamos equivocados. Van a haber varios partidos de oposición que van a estar también en la papeleta. Quizás sean entre 8 a 9 los candidatos que se postulen en estas elecciones. Entonces tomemos en cuenta este aspecto y esta clasificación de los opositores también, por favor, en tres grandes grupos. Ahora, ¿qué tendría que pasar? Porque en elecciones anteriores sucedía lo mismo, ¿no? Quienes comulgan con pensamiento opositor a la línea del MAS, por ejemplo, hablaban de unidad, de un solo candidato y, como dices, en las papeletas siempre veíamos un abanico de posibilidades y de opciones. ¿Tendríamos que cambiar las normas para que haya una elección, qué sé yo, a través de primarias con solamente 2 candidatos? ¿Crees que eso no aplicaría para nuestro contexto sociopolítico en el país? En Bolivia tendríamos nosotros que tener primarias sólidas. Yo estoy de acuerdo con un sistema de primarias obligatorias y abiertas. ¿Qué significa eso? Toda la población vaya a las urnas a elegir quién quiere que sea su candidato presidencial. Que dentro de un partido político se presenten los que quieran y el ganador el más votado del partido político en primarias abiertas que obtenga esa candidatura, pero los que no lleguen al 3% no deberían participar de las elecciones. Ahora, obviamente eso es lo que se quiere, por supuesto, pero por otra parte, esto implica gasto público, porque no hay obligatoriedad en un proceso de elecciones si no hay fondos estatales. Ese es el pro y el contra, por supuesto, porque en Bolivia no tenemos en los partidos la cultura de la democracia interna consolidada. Es simplemente los jefes de los partidos los que toman las decisiones y pare de contar. Y las primarias bolivianas actuales, que para esta elección han sido suspendidas, tenemos que tomar en cuenta que son una burla, porque las últimas primarias que se realizaron, no nos olvidemos, fueron del 2018 para el 2019, en donde los partidos presentaban una sola dupla y con eso directamente se habilitaban a las elecciones ellos mismos. Y Morales usó las primarias para habilitarse, aunque estaba vetado constitucionalmente para ser candidato. Entonces tenemos que reformular muchas cosas. Yo entiendo que el legislativo en este momento tiene un paquetazo de leyes electorales, por supuesto, pero ya tiene que corresponder al nuevo legislativo, a los nuevos legisladores, diputados y senadores, sentar las bases para tener un comicio electoral del 2030 en condiciones mejores de las que estamos en este momento. Por supuesto, reformular muchas cosas, dices, y para eso se necesita consensos. Y para encontrar los consensos se necesita voluntad de todas las autoridades nacionales, principalmente, para pensar primero en el país y después, recién, quizás en los intereses partidarios. En nuestro país eso está al revés. Paul, gracias por tu tiempo, por este diálogo. No, yo soy el agradecido por la invitación. Estamos atentos y prestos siempre para cuando se nos necesite. Muchísimas gracias. Que tengas buen día.